Hola a todos, bienvenidos a Magnitudes, Unidades y Dosimetría. Comencemos. A comienzos del siglo XX, los médicos radiólogos comprendieron la necesidad de medir la radiación ionizante. Sobre la base de esta iniciativa se organizan debates y congresos en Europa con el fin de comparar las prácticas y los resultados. Sin embargo, no será hasta el año 1928 donde en el segundo Congreso Internacional de Radiología se crea la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta, en conjunto con la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, serán las principales instituciones que enfocan sus competencias en la elaboración de las reglamentaciones y las normas que deben ser aplicadas. Estas reglamentaciones se basan en nociones de medición y de dosis. Así, serán estos sistemas de medida muy evolucionados los que permiten mejor comprender el riesgo asociado. El uso de sustancias radioactivas implica necesariamente poder detectar y medir la radiación, como condición para su correcta utilización. De esta forma, si se desea estudiar la radiación por sí misma, se utilizan las magnitudes y unidades que se usan para describir y medir los fenómenos físicos. Antes de entrar de lleno en las definiciones, debemos recordar que una magnitud física es la caracterización de un fenómeno físico en términos que son adecuados para su especificación numérica. De esta forma, longitud, tiempo o volumen son ejemplos de las magnitudes físicas. Una muestra de tamaño arbitrario de una magnitud tomado como referencia de comparación se denomina unidad. Con ella se le otorga sentido al valor numérico resultante de una medición, por ejemplo, el metro, el segundo, etc. Dicho esto, podemos comenzar a definir los tipos de magnitud. Sin embargo, es necesario aclarar dos términos importantes, como lo son la energía. Esta califica la radiación ionizante, está ligada a la velocidad de onda de la partícula que la constituye. En el sistema internacional se expresa en joules. Y luego tenemos la exposición. Esta es una unidad de medida de ionización producida por una radiación. Se define a esta magnitud como el cociente de X es igual a dQ a dm, donde dQ es el valor absoluto de la carga total de todos los iones de un mismo signo producidos en aire y dm será la masa. Su unidad de medida es el Röntgen. Esta unidad está definida como la cantidad de radiación X o gamma recibida por kilogramo de aire en condiciones estándar. Aclarados estos conceptos, podemos comenzar a definir las magnitudes. La primera que encontraremos será la actividad. Esta está definida como el número de transformaciones nucleares espontáneas que tiene lugar en un intervalo de tiempo, en una determinada cantidad de un radionúcleo determinado. Este se mide en becquerel, según el Sistema Internacional de Medidas. Sin embargo, su unidad tradicional es el Curie, el cual equivale a 3,7 por 10 elevado a 10 desintegraciones por segundo. Al pasar la radiación ionizante a través de la materia, esto interactúa con ella entregándole parte o el total de su energía. De esta forma, las dosis relacionan los efectos biológicos producidos por la radiación. Dicho esto, nos referimos a la dosis absorbida como el cociente entre la energía depositada por la radiación ionizante en un elemento de volumen de masa del material absorbente. Este puede ser medido en rad, que se define como la absorción de 100 ergios por gramo de material, o en Gray, que se define como la absorción de 1 joule de energía por 1 kilogramo de masa de material irradiado. Sin embargo, la dosis absorbida no nos entrega información acerca del daño que la radiación genera sobre un tejido vivo. Para esto, se define la magnitud dosis equivalente, la cual se calcula multiplicando la dosis absorbida causada por una determinada radiación por un factor de ponderación de la radiación, que expresa la eficacia de este tipo de radiación para causar daño biológico en un órgano o tejido. Esta magnitud es medida en Sievert, el cual corresponde a 1 joule por cada kilogramo. El rem es una magnitud más bien antigua, utilizada para medir la dosis equivalente. Diremos que 100 rem corresponde a 1 Sievert. Cuando una irradiación no es uniforme, sino que afecta parcial o desigualmente a diversos órganos o tejidos, se tiene en cuenta el daño al individuo expuesto utilizando el concepto de dosis efectiva. Los distintos tejidos y órganos poseen diferentes radiosensibilidades para la inducción de efectos cancerígenos, es decir, a igual dosis y microdistribución de energía, la probabilidad de inducción de un fenómeno perjudicial es distinto según el tejido que se considere. Por esta razón, la dosis efectiva se define como la sumatoria de la dosis recibida por ciertos órganos, multiplicada por sus correspondientes factores de ponderación. Este factor representa la proporción entre el riesgo estocástico resultante de la radiación del tejido y el riesgo total cuando todo el organismo ha sido irradiado de manera uniforme. Luego tenemos la dosis colectiva. Diremos que esta magnitud sirve para expresar la exposición total a radiación de un órgano o tejido determinado en un grupo de individuos.
Y finalmente tenemos la transferencia lineal de energía. Esta mide la cantidad de energía entregada por longitud de onda. Cuando mayor sea la energía depositada, menor será la trayectoria de la partícula. Dicho esto, podemos comenzar con la dosimetría de las radiaciones ionizantes. Esta es la rama de la ciencia que se ocupa de la medida de dosis absorbida por un material o tejido como consecuencia de la exposición de las radiaciones ionizantes. Esto tiene como objetivo estimar las dosis recibidas en todo el cuerpo, en la piel o en las extremidades por los trabajadores que utilizan las radiaciones ionizantes, y compararlas con los límites recomendados por el CIPR. Esto permite un mejor control de los efectos estocásticos y una prevención mayor de los efectos no estocásticos. El detector, que es portado por el trabajador, se llama dosímetro. Su principal objetivo es indicar los niveles de radiación absorbida. Este es de uso legal para todos aquellos trabajadores expuestos a radiación ionizante. Para entender mejor la dosimetría, es necesario dividirla según la medición que se realizará. Así, encontramos la dosimetría ambiental, la dosimetría personal y la dosimetría clínica. La dosimetría ambiental determina las dosis en zonas de instalaciones o, por lo general, en ambientes en donde se requiere evaluar los riesgos radiológicos. Luego tenemos la dosimetría personal, la cual la dividiremos en externa, la cual se aplica para situaciones cuando la dosis de radiación es proporcionada por fuentes externas al organismo, e interna, la cual implica la dosis efectiva de radiación a individuos que han incorporado material radioactivo a su organismo. Finalmente tenemos la dosimetría clínica, que pertenece a la radiación recibida por un paciente. Es importante recalcar que los pacientes no tienen un límite de dosis establecido, debido a que el cuerpo es irradiado en pos de una mejora en la salud. Esto es respaldado por el principio de justificación de la protección radiológica. Como bien dijimos anteriormente, la evaluación de dosis recibida por el trabajador expuesto a la radiación ionizante se efectúa en base a los datos proporcionados por el o dosímetro que éste lleve. El personal expuesto a radiación debe portar su dosímetro permanentemente durante su labor. Los periodos de control son generalmente mensual, pero este depende de los niveles de dosis previstos y del tipo de dosímetro que porta. Todo lo mencionado anteriormente no sirve de nada si el dosímetro no cumple con los requisitos mínimos necesarios. Estos requisitos son: 1. Que el dosímetro sea múltiple, es decir, que permite evaluar las dosis de radiación beta, gamma, X, neutrones, etc. 2. Que el rango de dosis que permita evaluar el dosímetro sea amplio, desde 1 a 5 mRem hasta una dosis tan alta como 1000 a 3000 rem. Esto para cubrir ciertos tipos de accidentes. 3. Que sea de gran precisión de medida. Esto para evitar sobrepasar los límites establecidos por falla de lectura de la radiación. 4. Que sea independiente de factores ambientales, ya que este no debe ser modificado en forma importante por los diversos factores del ambiente. Y 5. El dosímetro debe constituir un récord archivable en caso de problemas legales. Todo lo mencionado anteriormente tiene como objetivo desarrollar una vigilancia a las personas expuestas, mantener un historial dosimétrico individual, permitir identificar al personal con dosis de radiaciones elevadas, vigilancia médica en control de salud, y todo esto debido a que la dosimetría personal tiene un valor jurídico. Finalmente, hablaremos de los tipos de dosímetros. Estos los podemos dividir en 3 grupos: dosímetros de película, dosímetros de estado sólido y dosímetros físicos especiales. Los dosímetros de película son aquellos en los cuales el ennegrecimiento de una emulsión fotográfica especial o la formación de trazas de protones de retroceso en ella permiten la evaluación de las dosis beta, gamma, rayos X, neutrones térmicos o bien de neutrones rápidos. En el ennegrecimiento la densidad de trazas son proporcionales a la densidad. Dentro del grupo de dosímetros de estado sólido encontramos una gran variedad, sin embargo de mayor importancia será el dosímetro de termoluminiscencia, el cual se utiliza para la dosimetría de rayos X, gamma, partículas betas, alfa y neutrones. Estos materiales, al ser irradiados después de ser sometidos a un ciclo de calentamiento, emiten una cantidad de luz que es proporcional a la cantidad de radiación absorbida. Finalmente tenemos el dosímetro físico especial. Este tiene una aplicación limitada a casos especiales de control debido a sus características físicas y a sus costos relativamente elevados. Para finalizar, hablaremos del correcto uso del dosímetro. Este debe usarlo siempre a nivel del pecho, colocarlo debajo del delantal plomado, usarlo solo en hora de trabajo y no irradiarlo directamente. Su uso debe ser personal y nunca debe ser abierto.